Sí, la emoción es más superficial. El sentir puede ser mucho más profundo. La emoción se manifiesta en el plexo solar y también en el pecho. El sentir siempre en el pecho y a veces en la cabeza. El sentir depende de ti, la emoción depende de algo que viene, sea exterior, sea un recuerdo. Bueno, dejadme hablar un poquito ahora. Ese contacto con lo superior es fundamental cuando la persona tiene una demanda de lo superior. Fundamental aprender a hacerlo. Fundamental darse cuenta de que esto es de uno y que cuando uno se abre a esto, uno está en casa. O sea, es irle quitando este aspecto de algo extraordinario, sino es aprender a ir a verlo como algo totalmente natural, inherente a la conciencia infinita que realmente somos. O sea, es familiarizar la mente, mentalizarse para que lo viva como algo natural. En la medida pues que yo me familiarizo con esa sintonía, con ese contacto, sea a través de lo afectivo, que es lo más, generalmente, lo que se busca más, o de lo mental, que es lo que se busca menos, y yo puedo entonces tener siempre toda la felicidad que realmente busco, la que quiero. La felicidad, como os decía un día, no es nunca producto de lo que me viene del exterior. La felicidad es en qué medida yo abro y permito que lo que ya soy se manifieste. La felicidad es el resultado de lo que doy. Nunca es el resultado de lo que los otros me dan. Y esa felicidad es infinita. En el aspecto individual se vive como un foco, pero arriba es un océano. Y este foco es un foco de ese océano. Entonces esta conversión, esta metanoia, este giro completo por el cual yo descubro que la fuente de la felicidad, que la felicidad misma, no es nunca un producto de algo, sino que es más bien algo ya original, algo que es la base de todo, que ya está totalmente presente. Este es digamos, un descubrimiento que uno tiene que constatarlo y reafirmarlo, porque nuestra mente está educada de manera que cree que siempre que la felicidad me es dada desde el exterior o me es quitada desde el exterior. Y esto hace que yo tenga una actitud de dependencia en relación con el exterior. Por tanto, llegar a ver esto claro, porque uno constata que se puede abrir a ello y que esto crece más y más, verlo, tomar clara conciencia mental de esto, es fundamental para rectificar la idea errónea y los hábitos erróneos que hay en nuestra mente. Entonces uno vive, incluso aquí abajo, toda la felicidad que sea capaz de desear. Nadie pone límites. Los límites los ponemos nosotros. La felicidad infinita es nuestra, la somos. Pero aquí abajo estamos viviendo como si fuéramos una miniatura, como si fuéramos una cosa muy pequeña, y en la medida en que yo aprendo a abrirme a eso, que de momento vivo como si fuera superior a mí, constato que eso viene más y más, y que viene siempre, siempre, que está ahí. Ya que el secreto de la felicidad es abrirse a esa dimensión que uno es, y ha sido siempre. Que la felicidad soy yo mismo, no yo tal como funciona habitualmente, sino yo en un sentido auténtico, en un sentido profundo. Y eso es tan extraordinariamente importante, porque podríamos decir que nuestra vida funciona tan mal porque estamos buscando la felicidad siempre donde no está. Y eso crea un montón de líos, de dependencias,
necesito unas personas, y como las necesito para sentirme querido, entonces quedo atado a lo que las personas aquellas me exigen. Y entonces hay una batalla. No quiero dar, pero en cambio quiero recibir. O me meto en cosas que no son lo que realmente yo estoy buscando. Mis conflictos interiores siempre son porque no me dan lo que yo espero. En cambio me exigen lo que no deseo dar. Ya que la problemática en general de la humanidad está centrada en un problema de carencia afectiva. Realmente la problemática no es esta. La problemática es que hay una falta de visión. Pero las personas lo viven como una carencia afectiva. Entonces, descubrir esto experimentalmente es fundamental, porque cambia nuestra actitud hacia las personas y hacia la vida. La vida deja de ser entonces esa búsqueda constante de compensaciones, de satisfacción, de gratificaciones. Me puedo llenar directamente. Y entonces la vida se convierta no en una búsqueda de felicidad, sino que es un medio a través del cual yo doy y expreso la abundancia de mi propia felicidad. Y expreso esa felicidad de un modo inteligente, de un modo creativo, de un modo activo. Lo que antes era como una especie de juego dramático, que muchas veces se vivía como tragedia, entonces exactamente lo mismo, al vivirlo en la otra dirección, desde la plenitud hacia las formas, entonces se convierte en un juego creativo, recreativo. Entonces hay el gozo de dar, de crear. Doy de mi abundancia. Pero al dar y crear es como si renovara en un plano más elemental el gozo que ya soy, en un plano más superior. Y este es el verdadero sentido de momento de nuestra existencia. Ya que las mismas cosas pueden vivirse como drama o pueden vivirse como un gozo extraordinario. Pero esto es inconcebible si uno está viviendo como siempre con una mente que vive el aislamiento de yo soy aparte de todo lo demás. Es cuando se va descubriendo esta unidad, esta conexión, esta dimensión superior, que entonces cambia completamente el sentido, el significado de la existencia. Y lo mismo ocurre en el aspecto verdad. Hasta ahora nos preocupamos mucho por adquirir ideas sobre las cosas. Podemos y debemos adquirir ideas sobre lo que sean conocimientos técnicos, sobre la naturaleza de lo físico, a través de las ciencias naturales, etcétera, etcétera. Pero sobre lo que es la existencia y lo que somos nosotros mismos y lo que es el otro, eso es dentro que lo encontraremos todo, contactando con el nivel de la mente superior. Todo conocimiento que nos haga falta, y mucho más, es totalmente nuestro. Pero es necesario que yo aprenda a esta conexión. Y para esto he de rectificar mi gesto habitual mental. Mi gesto mental es que yo he de pensar mucho para ver si llego a la conclusión correcta. O sea que estoy utilizando el pensamiento como instrumento de conocimiento. Y la mente no es nunca un instrumento que dé el conocimiento. La mente solamente es un elemento de transmisión y de transformación de información. No es nunca conocimiento. El conocimiento, la verdad de las cosas, es la mente superior. La verdad de las cosas no consiste en tener una idea determinada de las cosas, sino que la verdad de las cosas es la idea que hace que las cosas sean lo que son. La idea que hace que las cosas sean lo que son. En un lenguaje religioso diríamos, la verdad de las cosas es el pensamiento que Dios está teniendo de las cosas. No son dos cosas, el pensamiento y las cosas. No son dos cosas. Las cosas son el pensamiento mismo, pero visto a través de los sentidos.
cuando te sitúas en el plano mental, eres el conocimiento mismo, hasta allí donde alcanzas, donde llegas. Y entonces eres la verdad de las cosas. No tienes una verdad de las cosas. No es una idea de, sino que es la causa original de la cosa. O sea, la esencia de la cosa. Lo que en un lenguaje a veces esotérico o cabalístico, en la tradición se dice que Dios conoce cada cosa por su nombre. Y su nombre quiere decir la idea original que es la cosa misma. Porque el nombre antiguamente se correspondía con las vibraciones, con la forma original de la cosa. Así como luego se ha ido desnaturalizando el lenguaje, de manera que los nombres son convencionales. En el lenguaje sagrado original, nombre y cosa eran lo mismo. La cosa era el pensamiento y el nombre era el sonido correspondiente a la cosa. Y este es el verdadero conocimiento. Y el conocimiento pues solo se consigue siéndolo desde ese nivel. Nunca se conseguirá entender qué es la vida o el porqué de la existencia o de mi existencia por mucho que uno piense y por hipótesis que uno baraje y por filosofía que uno estudie. Solo hay un modo de conocer la existencia y por lo tanto la verdad de la existencia y de lo existente, y es ver desde la mente que la está pensando. Es la mente que la está pensando la verdad misma de la cosa. Cualquier otra posición nunca puede darnos la verdad de la cosa, sino que es una visión, una sección parcial, y todo lo demás han de ser supuestos. Lo vemos. Si yo veo una obra de arte, yo puedo empezar a interpretar aquello. Si el autor está expresando esto o lo otro. No, la única verdad de la obra de arte está en la mente del que la ha creado. Esta es la única verdad de aquella obra de arte particular. Pues lo mismo ocurre en relación con todo. Es la mente que la está pensando, que la está dando existencia como forma. Esa es la verdad de la cosa. Y por lo tanto, solo desde esa mente misma puedo yo conocer la verdad. No conocer, sino conocer y ser la verdad misma de la cosa. O sea que tenemos acceso al conocimiento directo, evidente, de las cosas. Pero esto solo es posible cuando yo me intereso por tener el conocimiento que no es producto de la mente, que no es producto de razonar, sino que es producto de ver. Y de esta visión irse situando en una visión cada vez más sutil, más elevada. La verdad hay que estarla descubriendo constantemente. Pero solo la puedo descubrir cuando dejo de confiar en mi mente. En cambio estoy atendiendo a una verdad que desconozco y que trato de percibir. Pero mientras yo confíe en mi mente, con mis hábitos mentales, yo no saldré nunca del círculo cerrado de mis razonamientos habituales. He de dejar la mente viendo sus limitaciones. Y he de estar atento sin saber, sin apoyarme en nada más que en mi demanda de ver la verdad, de conocer la verdad. Y esa actitud sostenida es la que va abriendo paso para que la mente superior se vaya manifestando en la mente inferior en forma de intuiciones aisladas primero, luego en forma de visión más estable, hasta que llega un momento que esta conexión es constante. Entonces hay una evidencia constante de la verdad de las cosas. Sobre esto, ¿alguna pregunta? ¿Y os queda claro lo que estoy queriendo decir? Por eso digo que haya preguntas si no lo veis claro. Si no me preguntáis, no sé qué es lo que no veis. La visión está más allá de la atención central, ¿no? Sí, pero parte de la atención central.
no veo algo que ocurre en mí, no sé, por ejemplo, un impulso, una acción impulsiva. Y la miro, y la miro, y la miro. Le encuentro como que siempre puedo seguir le puedo encontrar casi infinitas respuestas o razones. Pero esto es la mente. Pero no es que razones sobre ello, pero continuamente me viene eso. Sí, es la mente. Si tú te interesaras cuál es la verdad de eso y miraras eso tratando de conocer la verdad, acabarías viniéndote de un modo especial, distinto de esas ideas que vienen, la evidencia de la verdad de aquello. O sea, toda cosa no es nada más que la periferia de la verdad misma de la cosa. Si queremos, toda cosa no es nada más que la forma sensorial de la verdad de la mente divina. Todo eso lo tenéis que escuchar con la intuición, ¿sí, no? Entonces quiere decir que toda cosa es la puerta de entrada a la mente superior. Porque es como la manifestación, el signo o el símbolo de la verdad misma de la cosa. Entonces, si yo miro una cosa y estoy atento, tratando de entender, de descubrir la verdad de aquello, este punto de apoyo de la cosa que miro, con esa actitud de investigación, de demanda de la verdad, me irá conduciendo a la visión directa de la verdad. Pero al que empiezo a razonar, ya corto esta posible conexión. O sea que se trata de ir por la vida, cuando uno está en esta fase de querer desarrollar esa conexión con la mente superior, tratando de descubrir constantemente la verdad. No grandes verdades solo, sino las pequeñas verdades, que todas son iguales de tamaño, pero generalmente parecen de tamaños diferentes. No dar nada por sabido, olvidar lo que se sabe y observar, mirar en una actitud de investigación, en una actitud de descubrimiento, en una actitud de veo eso, no sé qué es, trato de conocerlo, de descubrirlo. Es una actitud de ir por el mundo siendo un ignorante, aunque uno se sepa toda una bibliografía tremenda. Olvidar todo eso. Una actitud de desconocimiento constante. Ese es el camino de la sabiduría, de la inteligencia. En cuanto yo creo que sé, ya quedo cortado a mis propios contenidos mentales y me impido descubrir nada genuinamente auténtico. ¿Intuís eso un poco? Si llegamos a encontrar la verdad, o sea, a sentirla. A verla y a hacerla. Pero eso es un trabajo que se ha de hacer con todas las ganas, ¿verdad? Mientras no la veas, sigue actuando como puedas. Pero esa actitud ha de ser una constante. Solo aquel que desea la verdad por encima de las demás cosas realizará la verdad. Mientras la verdad sea una especie de curiosidad o de lujo, uno no dará el paso de soltar la mente. Es cuando el conocer la verdad pasa a ser lo fundamental, porque si no la vida no tiene el menor sentido. Es cuando uno busca ver el qué y el cómo y el porqué de todo como razón básica de la propia existencia, entonces hay esa actitud de ir a por ello del todo. Entonces eso primero como sombras, como vislumbres, y luego va viniendo más y más, hasta que llega un momento que es como una cascada de luz que está constantemente presente. Y es instantáneo el ver la cosa de la verdad de la cosa. Como ocurre análogamente en el aspecto afectivo. Percibir cualquier cosa instantáneamente es la respuesta del amor, o de la felicidad de arriba que se transforma en amor. ¿Sí? ¿Es la verdad de la cosa y la realidad de la cosa? Sí, ¿qué quieres decir por realidad? Pues entonces ya lo tienes. Porque claro, si primero no me aclaras qué quieres decir por realidad, normalmente en el lenguaje corriente, realidad y verdad de la cosa es lo mismo.
En el lenguaje corriente, realidad de la cosa quiere decir que la cosa existe realmente y que es de una manera y no de otra. Esta es la acepción que se suele dar a la palabra realidad. Realmente realidad es otra cosa. Me refiero en el sentido de sustancia. Sustancia de la cosa o sustancia más allá de la cosa. O sea que es aparte de la forma de la cosa. Sí. Entonces esta realidad última, realidad básica, pues tú la has de descubrir primero en sí mismo, no en una cosa. La realidad es aparte de toda cosa, a la vez que es el centro último, la base última de toda cosa. Pero es un aspecto distinto de la inteligencia y un aspecto distinto de la conciencia. La conciencia que es un modo siempre de sentir o de amor. Esto lo dejamos para el curso de antiguos, ¿eh? O de la realidad. Pero antes no hay que hacer la realidad de las cosas. Hay que vivir centrado. El centramiento es, pues, diríamos, el jardín de infancia, ¿eh? Y ya luego hay que vivir centrado hasta donde puedas, ¿no? Más no, solo hasta donde puedas. ¿Sí? El tipo de demanda que tiene una persona de lo superior, o no necesariamente de lo superior, por ejemplo, bueno, no sé, de tipo, más de tipo verdad, o de tipo felicidad, eso quiere decir que por contraposición es en lo que peor se está, por decirlo de alguna manera. No. La demanda no indica en lo que peor se está, sino más bien suele indicar lo contrario, en lo que se está más desarrollado. Por esto uno se acerca más a una dimensión superior de aquello mismo. ¿Sí? Cuando dices descubrir la verdad de las cosas, ¿estas cosas a qué te refieres? Lo que sea. Situaciones, por ejemplo. Sí, situaciones, un gato, plato de espagueti, lo que sea. Todo. Hasta qué es la vida, qué es la muerte, todo. ¿Qué es la verdad, por ejemplo? No la verdad de algo, sino la verdad en sí. Que es lo único que vale la pena investigar, ¿eh? Pero bueno, cada cual investiga lo que le parece. Yo entiendo la verdad a veces como es lo único que existe, lo único que es ser. Y es correcto, pero esa intuición has de ir a por ella, meterte en ella hasta que esto sea una realidad actual y plena. Porque todo eso son vislumbres, ¿verdad? Son como algo que pasa por ahí, como un relámpago. Y se trata de ir a por ello. La meditación es una de las formas de establecer conexión, otra de las formas de establecer conexión con esa mente superior. La meditación hecha con esta finalidad. Y consiste en mantenerse durante 5 minutos, 10 minutos, no más, atento a la intuición que tengo de algo. Pero sin caer en lo que es razonamientos. Los razonamientos pueden hacerse antes, pueden hacerse los 2 o 3 primeros días. Pero una vez ya has razonado y tienes todas las definiciones que tu razonamiento o la información te puede dar, entonces es cuando empieza propiamente el trabajo. Sigue mirando la intuición que tienes, de lo que sea, tratando de ver aquello más del todo, manteniendo esta atención, esa misma actitud que decía, ¿verdad?, de cara a lo desconocido, manteniendo esa atención. Todo tú tranquilo, relajado, pero muy despierto en esa dirección. Entonces esto practicado regularmente no solamente te traerá la respuesta o la experiencia de ese tema particular que estés trabajando, sino que está construyendo una conexión estable con tu mente superior. Y entonces verás que esta conexión es lo que luego se manifiesta en la vida como intuiciones más y más frecuentes en relación con todo. Igual tú desde intentar tener intuiciones particulares sobre cosas concretas, quizás mejor que la intuición de la verdad. Son dos modos que son complementarios. Una cosa es esta meditación sistemática,
Y otra cosa es esa actitud que digo en la vida diaria. Y realmente son dos modos complementarios. Se puede ver la verdad en esta existencia como la existencia superior a través de formas de luz de diferente intensidad. Las formas de luz están ahí siempre. Las formas, los matices de luz. Matices y colores y grados de sutilidad están ahí. Toda experiencia es luz. Pero el vivirlo como modos de luz no te aclara gran cosa. Forma parte, diríamos, del trayecto, del trabajo. O sea, todo lo que existe es energía. Y porque es energía, es un modo de luz o un modo de sonido. Es un modo de todo. Ya, pero por ejemplo, el sujeto que está percibiendo esa forma de luz es más una luz de más intensidad, puesto que estás viendo otra forma de luz, aunque sean superiores. Es más intensidad que... Si tú percibes la existencia de luz a niveles superiores en formas de luz, si yo estoy atento al sujeto que está percibiendo eso, en ese campo, me doy cuenta de que si yo soy capaz de ver esa luz con intensidad fina, quiere decir que yo tengo una luz todavía más fina, que soy capaz de percibir esa luz. Sí, esto es el centramiento. El centramiento en ti como sujeto que ve. Es el centramiento. El sujeto que ve es pura luz, que es el origen de todo conocimiento posible. Y todo conocimiento y toda percepción posible, del nivel que sea, no son nada más que modalidades, que formas de esa luz. Pero eso es la luz primordial. No son formas de luces, ni siquiera matices de luz. Eso es la luz primordial. Una luz que cuando la percibes, no solo la percibes, sino que la eres. Y cuando la eres, es. No se puede decir nada más. Es. Te das cuenta que todo conocimiento es como una especie de sombra de esa luz. Yo creo que estoy confundiendo la verdad de las cosas con el centramiento mental. No, el centramiento te conducirá al centro. Y el centro no solamente, primero de aquí, diríamos, de tu personalidad, pero luego este centro te conducirá a otro centro. No te confundas. Pero es parecido. Sí, o sea, aquello que dicen los extremos se tocan, aquí es al revés, los centros se tocan. Y entonces cuando tú estés en tu centro irás haciendo descubrimientos. Y descubrirás que lo que aparece como un centro individual a la vez es una unidad con el centro de todas las individualidades y a la vez es un centro que va más allá de las individualidades. De momento, procurar registrar cada cosa que explico tal como la explico, sin intentar relacionarlas unas con otras. Porque hasta que esto no se ha masticado bastante y se ha escuchado a veces, muchas veces, uno no llega a formarse una visión unitaria. Y tenéis personas pues que hace años que están oyendo esto más o menos y que van teniendo poco a poco un poquito de mayor visión, de unidad de todo lo que explico. Que todo lo que explico de hecho es lo mismo siempre. Aunque parece que utilizo tantas horas y tantas palabras, en el fondo es simplicísimo. Pero visto desde un ángulo, visto desde otro, desde un punto de partida, desde otro punto de partida. Pero para llegar a ver esto, ya se necesita que la mente esté unida, unificada. Cuando la mente está unificada, entonces se ve todo como una unidad. O sea que a la vez el intentar comprendiendo cada cosa es un trabajo de unificación. Quiero saber si esto de buscar la verdad de las cosas no es lo mismo que lo que es la idea de observar y estar atento. Observar y estar atento es un medio preliminar para investigar la verdad de las cosas. Es un prerequisito para luego tener esa actitud de investigación. Es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, pero más a fondo. Antonio, ¿es necesario lo de la luz, eso que se vea, que se note y eso? O sea, al realizarse como centro de luz,
No, perdona. ¿No? Pues ¿qué es? Lo que decía Pachi de luz y de intensidad de luz, o sea, yo sé que muchísimas veces la gente te ha dicho, ¿verdad? Y yo digo que es necesario eso. Yo no Una cosa es ver luces, No. pero él lo que decía es que si yo veo las luces es que soy una luz mayor que eso es lo que él decía. Te refieres solo al aspecto de si es necesario ver esas luces. No, no es necesario, pero sucede. Se ven luces, se ven sonidos, se van descubriendo cosas. ¿Pero eso indica que se está más adelante o más atrás? No necesariamente. Depende a veces de un tipo de sensibilidad determinado, que se vea más, se sienta más. O sea, ningún fenómeno de esos es esencial. A ver, es inevitable que se produzcan unos u otros. Es inevitable. Yo mismo no he ido nunca a buscar directamente ningún fenómeno, y no obstante, pues, no, la tira para contar. O sea, raro es el fenómeno que se explica que no me ha surgido. A veces me sale alguno, cuando me sale alguno no sé de qué va. No lo conozco por experiencia. No te decía esto porque o sea, para trabajar. No te preocupes por las luces. Cuando antes le contestabas a este señor la pregunta esa que te ha hecho, es una práctica de meditación y que mantenga la atención o intuición sobre algo concreto, ¿esto lo podrías decir con un ejemplo así más fácil para... Sí, cuando tú me estás hablando, yo puedo estar escuchando lo que tú dices y con mi mente decir, sí, está queriendo decir esto y esto y esto, y entonces contestar. O yo puedo tener la actitud mientras te escucho de tratar de descubrir qué está detrás de lo que estás diciendo. ¿Qué es eso que estás diciendo visto desde arriba de todo? Dicho en un lenguaje religioso, ¿cómo Dios ve eso? O sea, lo que digo la verdad es cómo Dios ve en un lenguaje religioso, que es mucho decir, pero que en algún modo indica la dirección del trabajo. Puede ser sobre cualquier cosa, incluso sobre cualquier objeto. Ya he dicho, si los espagueti con tomate o con mantequilla, según. ¿Cómo se puede tener intuición sobre un plato de espagueti? Pongo eso precisamente como ejemplo de lo prosaico, no porque uno tenga que meditar sobre los espaguetis. Porque la verdad es la verdad que no, donde no hay distingos, todo es la misma inmensa verdad, la misma categoría de verdad, desde lo más elemental y del bichito más pequeño a las cosas más grandes. Pero eso no es necesario, no es esencial para el trabajo. Yo lo digo solo para los que sientan la enorme inquietud, enorme, si no, no vale, la absoluta necesidad de conocer la verdad. Que sepan que eso está ahí y que es accesible. Para los que no sientan eso en esa intensidad, que no se rompan los cascos, de momento, que trabajan en lo que de momento sienten como más inmediato. O sea, lo que he explicado los primeros días, esto es lo fundamental, eso es lo que sí, todo el mundo tiene, si es posible, que tratar de entenderlo y actuar en consecuencia. Ahora, esto que estoy diciendo de lo superior, el amor en la medida que hay demanda de amor, la verdad en la medida que hay demanda real de la verdad, en ese sentido superior. Antonio, en el contacto con el amor superior, yo tengo la sensación de que me dirijo a alguien. Sin embargo, en el aspecto de la mente universal, allí no hay alguien. No siento un alguien. Es más bien como, no sé, no sé si esto es verdad o que simplemente son proyecciones de mi mente. Es proyecciones de tu mente, sí. Todo se puede ver como impersonal o como sumamente personal. Todo. Y tan parcial es una cosa como la otra. Hay muchas personas que porque han protestado y han abandonado la idea de un Dios personal, que se ha presentado de una manera a veces muy infantil, entonces solamente conciben lo superior como campos de energía.
Y esta es la idea más generalizada que hay sobre lo superior. Porque los campos de energía tienen la ventaja para la gente que no obliga a pensar en un Dios o en un ser, no en algo. Y como además la ciencia va en línea de verlo todo como formas de energía, y además es cierto que todos son formas de energía, pues parece que ya está satisfecho. Pero yo me permito sugerir que hay una identidad suprema, que es alguien, pero que es tan inmenso que a la pequeña mente humana le parece como impersonal. Y por eso es a la vez personal, en el sentido de que es unidad de voluntad, de propósito y de acción, y a la vez es impersonal desde la perspectiva humana, las dos cosas. Entonces la verdad es el pensamiento en la mente del Ser Supremo. Toda la existencia es el pensamiento en la mente suprema. Y hay el Ser Supremo y su pensamiento, que no son dos cosas, pero que de momento desde abajo podemos como distinguir, como si fueran dos cosas. El pensamiento es la existencia. Existencia que vista objetivamente llamamos existencia. Y cuando se vive subjetivamente la llamamos conciencia. Y es lo mismo, existencia y conciencia. Yo tengo una conciencia. Aquello que no incluyo en mi conciencia para mí es la existencia. Pero cuando yo despierto y voy abriéndome, descubro que todo es conciencia, que soy todo. Pero a la vez, cuando me centro más allá de todo, descubro que todo es existencia, y que yo soy más allá de esa existencia, en el Ser Supremo. Ahora, los efectos prácticos, inmediatos, da igual que adoptes una actitud personal o una actitud impersonal. Ya digo, muchas veces se producen en nosotros reacciones que no tienen nada que ver con la cosa, sino que son reacciones más bien reactivas de tipo psicológico. Si hay un rechazo de la formación infantil religiosa que se nos ha dado, porque uno asocia la formación religiosa a una serie de cosas o experiencias pasadas que pueden ser desagradables para algunos, entonces hay una tendencia a rechazar todo lo que huela a una persona trascendente. Eso es una reacción psicológica, no tiene nada que ver con lo que es. Y al revés, hay otros que necesitan que haya alguien, porque si no se sienten perdidos. También esto no es nada más que una proyección psicológica. O sea, se trata de ir solucionando los problemas que hay dentro y lo demás irlo descubriendo. Al decir pensamiento del ser superior, parece como que sonase mal, ¿no? Porque más bien sería conocimiento, porque pensamiento parece que está relacionado ya con... Pues nada, ponle conocimiento, sí. Pero en realidad es pensamiento. No es pensamiento, y no obstante lo es. Porque pensamiento ya es la cosa concreta de Es que Dios piensa concretamente. Pero a la vez no se le puede llamar pensamiento. ¿Cómo? Pero a la vez no se le puede llamar pensamiento. O sea que es correcto este rechazo que sientes. Es un modo de hablar el hablar de pensamiento. Todo lo que refiramos al Ser Supremo es totalmente inadecuado lo que digamos. Es solo para señalar de lejos. Porque todo lo que se produce es en el acto, es instantáneo, y el pensamiento pues no es nunca instantáneo. Pero sí indica bien la relación que existe entre el ser y su manifestación. En ese sentido es útil el ejemplo. Ahora, si este ejemplo lo ponemos demasiado literal, entonces no encaja porque está hecho a escala humana. Cuando voy abriéndome a esa dimensión superior, toda mi vida va cambiando. No solamente porque cambia la orientación de mi vida, como decía antes, ¿verdad?, de que mi vida deja de ser una búsqueda para convertirse en una expresión creativa y gozosa, sino porque incluso mi estructura física y mental y afectiva cambia.
O sea, en la medida que va entrando lo superior en mí, se va transformando la vibración de mis vehículos. Se van afinando, haciendo una vibración más sutil. Como se va cambiando mi conciencia, que está en función de los vehículos. Cada vez una conciencia más armónica, más elevada, más gozosa, más amplia, más luminosa. Y entonces esto, inevitablemente, produce unos cambios en el mundo que me rodea. Porque todo ser, como es un ser de interrelación, tiende siempre a atraer unas cosas y a relacionarse con otras cosas. Y en la medida que por dentro se va produciendo este cambio, es como si se produjera un cambio en la propia densidad, en el cambio del peso específico. Y entonces se va elevando el tono. Y entonces tiendo a atraer las cosas que se corresponden a ese nuevo tono y no las que atraía antes. Tiendo a sintonizar con lo que está de acuerdo con esa tónica. Y dejo de estar sintonizado con lo que era la tónica anterior. O sea que se está viviendo siempre de acuerdo con una selectividad. Y esa selectividad está en función de la vibración mía habitual. Al cambiar el interior, esto produce inevitablemente un cambio en mi exterior. Y entonces se experimenta que cambian las circunstancias, cambian las personas y cambian las situaciones. Del mismo modo que cuando éramos niños y luego hemos sido adultos, de hecho ha cambiado nuestro ambiente en el sentido que sea, pues cuando uno se va transformando interiormente, se produce el mismo fenómeno porque es la misma ley. Entonces yo me encuentro que tengo afinidad, que siento atracción hacia un tipo de personas o de temas o de ambientes o de cosas. O sea que estoy viviendo un universo que va siendo cada vez más distinto del que vivía antes. Y atraigo hacia mí lo que se corresponde con esta vibración. De hecho, cada persona está viviendo en el universo que le corresponde. Y por eso, el trabajo interior siempre, inevitablemente, se traduce en una transformación exterior. Por eso podemos decir que cada persona recibe lo que le corresponde. Que no es un problema de justicia o de injusticia, aparte de que haya justicias e injusticias, sino que está funcionando una ley de afinidad, de atracción, que crea su propia justicia. La persona que viva interiormente, de veras, un sentido de belleza estable, tenderá a ser atraída y a atraer lo que se corresponde con ese nivel de belleza. La persona que vive interiormente un nivel de plenitud afectiva atraerá y será atraído hacia las personas que se corresponden con ese mismo nivel de plenitud. Las personas que viven una conciencia de seguridad y una conciencia interior de plenitud en el sentido de abundancia contactarán lo que se corresponde con ese sentido. En cambio, el que vive dentro una conciencia de temor, del temor específico que sea, atraerá lo que se corresponde del exterior a este temor. O sea que hay una ley de afinidad, de atracción selectiva. Y uno es quien determina lo que se atrae y lo que se suelta. O sea que la existencia no es esa especie de mezcla heterogénea que solemos creer que es cuando la miramos así sin más. Cada persona está viviendo en su mundo. Cada persona tiene un tipo de relación, contacta un tipo de cosas y las contacta de un modo particular y es contactado de un modo particular. Y eso viene determinado por la tónica que uno va consiguiendo mantener dentro. Es el principio aquel, ¿verdad?, de que lo semejante atrae a lo semejante.
negocio es extraordinario, porque tiene no solamente este alcance práctico que ya se adivina al hablar de ello, sino porque representa un cambio de visión de toda la existencia. Cuando yo dentro estoy viviendo una disarmonía porque tengo resentimientos por situaciones pasadas de injusticia, de humillaciones, de abusos de poder, de lo que sea, en la medida que yo mantengo eso dentro, eso inevitablemente, por un lado, me hará ver el mundo desde esa óptica. Y por otro lado, me atraerá circunstancias que tienden a reiterar esa misma situación. Ya que son los dos fenómenos. Fenómeno de percepción y fenómeno de atracción de las cosas que se corresponden a esa tónica. Y eso es sumamente específico. Por eso la clave para solucionar los problemas, incluso del mundo, en lo que depende de uno, es solucionarse uno. Porque mientras dentro exista tanta disarmonía, tanto conflicto, ya pueden pensarse sistemas políticos o sociales o educativos o lo que se quiera, que el mundo seguirá funcionando del mismo modo. No quiere decir que no se deban hacer cosas exteriores, se deben hacer, pero que no se espere que produzcan los resultados que uno confía si no hay un cambio radical de conciencia en virtud de ese mecanismo, de esa ley. O sea, de tal manera que lo que parece imposible es que esta existencia se vea perfecta, con la cantidad de barbaridades que se cometen, que se viven. Y no obstante, es perfecta. Y curiosamente se ve que es perfecta, pero en relación con el nivel de perfección que se vive individualmente. Es como una ley muy profunda, que no solamente es lo que uno vive conscientemente, sino lo que está en el inconsciente. Y que desde un nivel, el vivir problemas es su propia justicia. Como si fuéramos la causa y el efecto inseparable, porque son una sola cosa. El problema dentro y el problema fuera son un solo problema. En cambio, la armonía dentro y la armonía fuera también son inseparables. Entonces, cuando uno no se da cuenta de eso, uno solamente puede ver que uno es víctima de la injusticia porque uno no ha hecho nada para merecer tal cosa, o tal enfermedad, o tal guerra, o lo que sea. Y curiosamente, en la medida que se va cambiando, se va descubriendo una visión enteramente distinta y un entender el por qué está funcionando todo como está funcionando. Y se nota que hay una justicia inmanente, que es inherente a la misma existencia, y que en esa justicia cabe todo. Una cosa que vista desde un nivel parece una barbaridad, desde otro nivel es lo natural. Pero eso, hasta que no se va cambiando, muchas veces parece inaceptable. ¿Sí? Quiere decir, Antonio, que si, por ejemplo, el 50% de la humanidad armonizáramos nuestro interior, o sea, la energía de armonía que despedimos hacia afuera, podría hacer cambiar al otro 50% Ponle de la humanidad. 51%. Pongamos. Si lo que dices tú, si el poder energético que llevamos dentro es armonía y lo despedimos hacia afuera, el otro 50% de la humanidad podríamos, o sea, es como un círculo, podríamos atraerlo. Yo no sé cuantificar eso, no sé convertirlo en cifras. No sé si es un 50%. Es un ejemplo que te pongo yo. Pero claro, pero es que tú me preguntas en términos de cifras, yo no sé si es un problema simplemente mecánico como una votación de mayoría absoluta o no. Lo que sí sé que eso funciona exactamente como digo en la vida individual. Y entonces es de esperar que en la medida que haya más personas que funcionen así, tenderá a mejorar todo. Ahora, ¿cuál es el punto de saturación para que dé la vuelta a todo? No lo sé. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos algunas cosas curiosas a este respecto. Cuando
Dios pues manda un ángel para destruir una ciudad, Sodoma creo que era, y le dice, si encontráramos allí 40 personas justas, bien, entonces no la destruiría. Y si encontráramos pues 20, va rebajando hasta que al final se carga la ciudad. Las cuentas debieron salir mal, porque al final se cargaron la ciudad. Pero quiero decir que de algún modo es como un reflejo de eso que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Me has adivinado el pensamiento? No. Porque eso lo tenía en mente. Digo, morra, o sea, cuando luego... A esta hora no adivino. Sí, ya, pero no. Yo tenía el pensamiento. ¿Sí? Sí, si estás atento te darás cuenta. No, no se manifiesta exteriormente, por dentro se nota. Una persona que está en armonía, entonces dentro de los que le rodean sí puede recibir esa armonía y de alguna forma ser espiritual. Sí, sí. De tal manera que podéis ver en qué nivel de armonía, o en qué nivel estáis cada uno, viendo qué mundo estáis viviendo. Porque el mundo, estadísticamente hablando, sin apuntar a casos absolutos particulares, es como una especie de reflejo o ampliación de la propia vibración interior individual. O sea que si no veis directamente vuestra vibración, mirad el mundo que os rodea habitualmente y en conjunto, y entonces tendréis como una especie de radiografía interior. ¿Y no vale el truco de trasladarse a otro lugar donde haya más armonía? Este truco fue descubierto hace mucho tiempo y se ha utilizado mucho, pero el resultado es que si uno no cambia, allí donde vaya creará su propia desarmonía. Pero tiene más oportunidades de cambiar, si tiene la intención, la sinceridad de hacerlo. Si tiene la sinceridad de hacerlo, cambiará desde dentro, que es lo bueno. A veces el ambiente puede ayudar, pero si yo cambio porque cambio el ambiente, quiere decir que no cambio yo, que soy cambiado. No, pero supongo que tú ves una necesidad de cambiar, y si tienes verdadero, digamos, sinceridad de cambiar. Entonces hazlo ya sin pensar más. ¿Cómo? Que lo hagas sin pensarlo más. Si ves la necesidad y la sinceridad va ahí, pues ya está, no hace falta pensar si eso modificará tu estado interior o no. Y esa es la parte ya. Y si ves la necesidad de cambiar. Pero ahora estamos hablando de la correlación que existe entre lo que llamamos exterior e interior. Y digo lo que llamamos porque no hay nada que sea exterior. Todo es interior o todo es exterior. La división que hacemos entre yo y lo otro es totalmente convencional, es artificial, porque la mente se ha identificado con el cuerpo y con unas resonancias particulares. Entonces hay la diferencia entre yo y lo otro. Pero esto es simplemente una idea de yo. Realmente, aparte de toda idea, está simplemente lo que está. Y cuando hay una vibración, esta vibración va a su propio nivel, contacta lo que le corresponde, de manera que interior y exterior es una sola cosa siempre. La armonía la puede dar lo mismo una persona que viva algo afectivo que una persona que más o menos pueda vivir un poco la comprensión, ¿no? La armonía verdadera es el resultado de vivir las tres cosas al 100%. Esa es la armonía con mayúscula. Por eso la palabra armonía es engañosa, porque todo el mundo en ciertos momentos cree estar en armonía. Cuando no hay un conflicto activo, ya cree estar en armonía. No, la verdadera armonía es la armonía que no se puede desarmonizar. No. Es el resultado de las tres cosas. Porque si no hay las tres cosas, la cosa que no está chocará con la que está fuera. Y por lo tanto no habrá una armonía realmente estable. Por eso la armonía solamente es posible con mayúscula cuando hay una plenitud interior, cuando hay una plena actualización
interior. Me refería al nivel de relaciones humanas. También funciona igual. Funciona lo mismo, pero por ejemplo, si a ti te dicen, pues mira, por ejemplo, me creas un estado de armonía. Ese estado de armonía, yo te digo, ¿solo puede dar? ¿Qué lo puede dar? Depende de la persona, de las personas. Para una persona que tiene problemas afectivos, uno que viva con una cierta cordialidad y afectividad, pues le creará un estado de armonía. Pero es una armonía que simplemente es de compensación, no es una auténtica armonía. Sí, ya no. Al revés, una persona que está muy confusa y que se encuentra con una persona pues que tiene unas ideas claras y es capaz pues de cierta forma de transmitir, le dará una armonía, pero también es una armonía prestada, inestable. La verdadera armonía es el resultado de vivir al 100% todo el potencial, o sea, la plenitud. Una persona que vive en armonía, entonces todo le parece bien, ¿no? Todo lo que pasa. Todo le parece bien, incluso lo malo, porque lo ve bien, pero limitado. Pero no porque lo ve, porque es así, ¿sabes? Puede entender que la existencia desde el absoluto es perfecta. No hay que poner ni hacer nada. Entonces, la injusticia es injusticia en el sentido de que lo ves desde un nivel superior. Sí, yo suelo explicar eso, o por lo menos apuntar un poco hacia la explicación, diciendo que lo que es justicia en un nivel aparece como injusticia desde otro nivel, lo mismo. Si tú vas por el campo o por la selva, verás que allí el más astuto o el más fuerte o el más ligero se come al que no lo es tanto. Entonces esto dentro del sistema ecológico, como se dice ahora, del ecosistema, pues es perfecto, porque es un medio para mantener la raza a un tono óptimo. Se van eliminando los menos aptos y se va manteniendo la raza a su nivel óptimo. Y desde ese punto de vista esto es justo y perfecto. Pero en cambio, desde un punto de vista humano, en el que hay ese sentimiento de respeto a la vida, de que los débiles tienen el mismo derecho a existir que los fuertes, entonces aparece la existencia en la selva como una crueldad constante, insoportable. Traslada eso al nivel humano. Hay personas que están viviendo interiormente dentro de este sistema de justicia totalmente egocentrado, si quieres, de la edad de piedra, en la que yo soy el más fuerte, yo me quedo con todo, y los demás obedecen. Dentro de este sistema, diríamos, primitivo, esto sigue siendo correcto en ese nivel. Pero cuando esto se vive desde un nivel en que se dice, no, cada cual tiene los mismos derechos, básicamente, y cada cual merece un respeto completo, entonces esto aparece como una barbaridad, como una injusticia constante. Cuando desde otro nivel intermedio se dice, no, cada cual merece según lo que es capaz de aportar, de contribuir, de colaborar al todo. Es otro modo de ver. Entonces esto también tiene su propia justicia. Pero esto, visto desde una conciencia de unidad, aparece como una barbaridad. O sea que cada cosa depende mucho de que se está mirando así de través, en lugar de mirarlo cada cosa en su propio nivel. En su propio nivel cada cosa es completa y sigue sus propias leyes. Es cuando desde un nivel miramos otro, que entonces aparece lo inadecuado. Claro, la evolución consiste en que cada vez podamos vivir todos más desde un nivel más superior, que es más inclusivo. Pero eso no quiere decir que, relativamente hablando, en cada nivel persiste su propia justicia, su propia ley. O sea, esto por lo menos da un vislumbre, de que lo que aparece como justicia en un sentido, desde otro no lo es.
perdona, Antonio, es que eso yo no lo he Perdón, entendido. sí. Los 3 niveles que tú has explicado son correctos, cada uno en su nivel, visto desde los 3 ángulos distintos. O sea, ¿es correcto eso? Lo que he explicado, claro que es Sí, correcto. pero yo, es que no, perdona, es que no lo he captado yo. Si tú le has contestado que es correcto verlo desde los 3 ángulos. O sea, el que vive en la edad de piedra, que se apodera de los que, en fin, de todo. ¿Si es correcto esto? Yo te pregunto si los 3 ángulos que tú has explicado, si le has contestado que es correcto. O sea, en cada nivel aparece sí, como correcto, en ese nivel, pero desde el otro nivel aparece como incorrecto. pero bueno, ¿cuál es lo correcto? Sí, no existe lo correcto. No existe lo correcto. Una cosa es correcta en relación con algo. Y pretender que existe una norma correcta universal es una utopía. Cada cosa es correcta desde un nivel y en función de algo. O sea, perdona, Las verdades relativas siempre son relativas, o sea, en relación con algo. Bajo los 3 niveles, cada nivel es correcto en su nivel. En su nivel, eso es. Y si quieres cambiar las leyes de los animales y darles una moral distinta, pues te cargas todo el reino animal. Lo entendí. Bueno, pues nada más. Hasta mañana. Aquí termina la sesión de la tarde del cuarto de día.